Bendecidos hermanos, hermosa mañana hasta ahora que hemos rendido al Señor. Ha habido ayuno esta mañana, continuamos alabando al Señor, continuamos dándole todo lo mejor a cada uno de nosotros para aquel que nos alcanzó un día, inmerecidamente nos alcanzó y en su misericordia estamos con entendimiento delante de Él. Y aquí nos tiene esta mañana. Estoy contento, están mis amigos que están, bienvenidos. Ya se van mañana para Argentina. Y en esta tarde, como siempre, después de orar, después de buscar dirección del Señor, el Señor me puso delante de mí a hablarles sobre un tema que es sobre la vanidad. Pero no la vanidad solamente aquella que uno se ve en el espejo y se ve bonito, es la vanidad, y ya lo vamos a ir interiorizando, es algo mucho más amplio, al punto que es muy importante para el Señor el término de lo que es vano. Viene más que nada por lo que es vano delante del Señor. Y si hay un libro que habla sobre esto, es el libro de Eclesiastés. Por tanto, le pondría un título a esta prédica, La vanidad a través de Eclesiastés, porque vamos a estar leyendo mucho, tengan su Biblia a mano, va a ser como una pequeña clase de Eclesiastés, de hecho, así que si pueden tomar nota, porque esto va a ser un resumen va a ser muy bueno para... Recuerden que siempre les digo que el que escribió Eclesiastés es Salomón, y según Dios, Salomón le dio una sabiduría mucho más amplia que cualquier otro ser humano sobre la tierra, y él es el autor, el predicador de esta palabra, de este libro, donde se encuentra amplia sabiduría, la sabiduría más grande que hubo sobre la tierra, dada por Dios, por supuesto. Así que tengan ahí sus Biblias o sus teléfonos cerca del libro de Eclesiastés, el cual fue escrito miles de años antes que nosotros. Voy a orar por la palabra. Señor, Padre Celestial, me presento delante de ti, para que tú me uses como barro en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable esta mañana. Y te pido, Señor, que presentes tierra fértil con esta tu congregación, Señor, para que la semilla que tú quieres sembrar florezca y sea fructuosa, Señor, en cada uno de los aquí presentes, según tu perfecta voluntad. La gloria sea solo para ti, Señor. Aquí yo solo un instrumento en tus manos. Haz tu perfecta voluntad esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como siempre hago, vamos a empezar primero por la definición de vanidad por diccionario. El diccionario, la Real Academia Española, dice: orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos o cualidades. Es el afán excesivo de ser admirado y considerado por estos méritos o cualidades personales. Por ejemplo, la belleza externa, pero también puede ser la inteligencia o puede ser lo que uno tiene materialmente, la parte material. Y es una buena definición porque tiene que ver con lo que viene después. Según el griego, donde se escribió originalmente las primeras traducciones de la Biblia, la palabra vanidad del griego es mataoides, que es más un sinónimo de frustración, de vaciedad, de algo vacío, de algo que no tiene sustancia, que no llena. ¿Me siguen hasta ahí? Y en el sentido plenamente bíblico, en el libro de Eclesiastés que vamos a leer, y cuando se refieren, por ejemplo, el apóstol Pablo u otros acerca de la vanidad, apunta también a lo efímera, a lo, ¿cómo puede decir? A lo rápida que es nuestra vida, o corta con respecto a la eternidad, pasajera. Si, esto lo he dicho antes, si trazáramos una línea en cuanto a la eternidad, imagínense una línea que vaya de lado a lado de este templo, lo que es el tiempo en vida, lo que vivimos acá para Dios, sería un puntito acá nomás.
Así de efímera es la vida. Pero al mismo tiempo es muy importante, porque como decía nuestro hermano Lorenzo cuando hablaba de la glorificación la semana pasada, es el lugar donde el Señor tiene para probarnos. Es el lugar donde tomamos la decisión de seguir a Cristo, de estar en una vida ya en una presencia del Señor para luego estar en una eternidad con Él. Entonces siempre que se apunta a lo vano dentro de la Biblia, muestra lo absurdo que es, aún en esta vida, vivir apartado del Señor y las consecuencias a eternidad, esa línea larga. Porque ciertamente el Señor, como decía nuestro hermano recién, juzgará. Es un Señor omnisciente, omnipotente, está en todo sitio y sabe todo. No se le escapa nada. Nada, lo que usted crea que se le puede escapar al Señor no existe porque Él está en todo, es omnipresente. Y vamos a leer primero, y acuérdense de esta frase que se repite mucho en Eclesiastés, que es bajo el sol o bajo el cielo. En este mundo, en esta vida, se refiere a en esta vida, pero como el mundo caído, como un mundo donde estamos mezclados con el pecado. Amén. Vamos a Eclesiastés 1 y vamos a leer hasta el versículo 4 y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Esa es la traducción de Eclesiastés. Eclesiastés significa profesor o predicador. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol, como le había dicho recién? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Con esto y con la perspectiva que le di recién, cuando habla de bajo el cielo, bajo el sol, está hablando de una perspectiva secular, la vida nuestra en este mundo, y cómo el ser humano, pasados los años, sigue repitiendo y cayendo en los mismos errores, en los mismos pecados, arrastrados por esa vanidad que hay desde un principio, y arrastrados por esos errores en vanidad, luego se puede llegar a arrepentir y puede haber tramos donde el mundo vive en una aparente paz, en una aparente armonía, pero luego vuelven a repetirse los mismos errores. Es impresionante cómo vemos dentro de la Biblia historias que fueron escritas 6.000 años atrás y hoy, en el 2023, la gente sigue cayendo en los mismos errores y no aprendemos de las experiencias. Y como le dije recién, ciertamente el Señor juzga ese paso fugaz que tenemos sobre la tierra. Y para eso hay una declaración que está dentro, vamos a mantenernos, recuerden, dentro de Eclesiastés. Ahora vamos a Eclesiastés 3 y vamos a leer desde el 16 al 18. Porque aún nosotros viviendo juntos aquí en esta tierra con justos y pecadores, hay injusticias. Y dice, vi más debajo del sol, otra vez, en lugar del juicio, allí impiedad. En el lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Es lo que le está diciendo. Al justo y al impío, a los dos, va a juzgar Dios, para bien o para mal. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Está hablando allí debajo del sol. Y dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos, nosotros, el ser humano, es semejante en creación a las bestias. Una persona que sin Dios es semejante a un animal. Vamos a decir, eso es lo que está diciendo acá el predicador. Dios va a juzgar
Y dice acá que estamos acá como para que Dios nos pruebe. Ese es nuestro paso por la tierra. Dentro de la experiencia de Salomón, Salomón había dado a la tarea de pasar por una serie de circunstancias, a través de su sabiduría había pasado por todas las circunstancias posibles para luego enseñar, como dice el predicador, y mostrar lo bueno y lo malo, lo que es vano y lo que no es vano. Todo este libro, repito, es acerca de la vanidad. Cuando él dice, dije en mi corazón, otra frase que van a ver que se repite mucho cuando lean este libro, dice, es una forma de aquello por lo cual él analiza qué lo llena o qué lo hace feliz. Yo dije a mi corazón, a ver, vamos a probar esto, voy a probar tal cosa, a ver si esto realmente llena mi corazón o me hace feliz. Entonces él probó, como les dije, una serie en todas las cosas de la vida, como es el dinero, la sabiduría, la alegría, todas las cosas que el ser humano puede probar, las vivió para luego volcarlo en la letra. Vamos a ir ahora a Eclesiastés 2:1, donde empieza de esa manera. Dije yo en mi corazón, o sea, voy a probar esto. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, de cosas materiales. Mas he aquí, esto también es vanidad. Como saben, ¿se acuerdan la historia que está en Marcos 10:17? Cuando viene el rico delante del Señor, de Jesucristo, y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, para entrar al reino de Dios? ¿Y qué has hecho? No mates, y le dice todos los mandamientos, no mates, da al pobre, todo eso. Y al final, todo hecho he hecho en mi vida. Muy bien, dice, y Cristo le amó, porque era obediente a la palabra de Dios. Sin embargo, luego le dice, ¿qué más debo hacer? Vende todo, dalo a los pobres y sígueme a mí. Y entonces el muchacho que hizo se entristeció y se fue. Decidió aferrarse al dinero. Y Cristo dice, cuán difícilmente entrarán al reino de los cielos los que tienen riquezas. Esa es una muestra de lo que es la vanidad. Él podía incluso cumplir los mandamientos por ley, religiosamente, pero la realidad le mostraba que él estaba aferrado en su corazón a las riquezas. Lo que le daba seguridad, como había dicho la semana pasada, ¿se acuerda de lo que era la sinceridad? Vamos a monitorearnos y decir, ¿dónde realmente yo tengo mi seguridad, dónde tengo mi paz? ¿En el dinero? ¿O la tengo realmente en aquel que me dio la salvación? ¿O la seguridad la tengo en la vida eterna? El muchacho preguntó, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Sin embargo, aún con eso y con Dios delante de él, se entristeció y se fue de vuelta a sus riquezas. La sabiduría de Salomón, volcada en Eclesiastés, está en el 5:10, donde dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. O sea, la canción que cantábamos recién, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Cantábamos recién. Es que Jesucristo es el agua que emana para vida eterna y es el que realmente provoca la verdadera sensación de llenura en la vida del ser humano. Fuimos creados de esa manera. Tratamos con el dinero, tratamos con los bienes, pero son efímeros. Empiezan y terminan. De hecho, desde el latín, la palabra vanidad viene de vapor. El vapor, ¿cómo es? Viene del agua, se evapora, así dura muy poquito y se va en el aire. Eso es. Eclesiastés 2:26 al respecto dice también, y miren cómo es la esencia de Dios. Y eso es una ley, porque si está acá es como la ley de gravedad, que la manzana cae y cae para abajo. Al pecador da Dios el trabajo de recoger y amontonar para luego darlo a quien a Dios agrada. O sea que el que no tiene a Dios en su vida
probablemente encuentre riquezas, pero al final esas riquezas van a terminar en manos del que Dios le agrada. Ley de Dios, lo dice la palabra. La palabra dice buscar el reino y su justicia y ¿qué? Y todas las cosas, esas se las saben de memoria. Bueno, de eso se trata esta palabra, esta enseñanza. Amén. Entonces probó Salomón con respecto a los bienes y dijo, esto es vanidad. También probó acerca de acumular inteligencia y sabiduría. En Eclesiastés 1:17 al final dice, y dediqué mi corazón otra vez, buscó, a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, o sea que también era un poco psicólogo el hombre. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría, o volviéndonos muy inteligentes, hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, también añade dolor. En Argentina hay hubo un doctor muy famoso, el doctor Favaloro, que fue el que inventó el bypass. El bypass fue un invento muy útil para los quirófanos, para hacer la cirugía a corazón abierto. En 1967, todas las enfermedades coronarias que tienen que ver con el corazón, eso fue una revolución porque le permitió, antes por una venita tapada, una obstrucción, la gente moría. A través de esta invención, el doctor Favaloro lo creó, fue muy famoso y siguió el hombre, creó la fundación Favaloro y viajaba alrededor del mundo. Era un sabio realmente, una persona que era muy amplio en ciencia, pero él quería ayudar. Él en realidad nunca tuvo a Dios en su vida, pero honestamente era bueno, como decía, era bueno a su manera, pero sin Dios. Y él quería ayudar y se sentía lleno con esa sabiduría e inteligencia que tenía, pero llegó un punto donde esa fundación empezó a decaer, se fundió, lo que él quería hacer no encontró el apoyo político que necesitaba, y poco a poco se vio en la inutilidad de poder hacer lo que él quería, se frustró, empezó como dice la palabra acá, empezó a ver dolor. Quien añade ciencia añade dolor. ¿Y qué pasó? Un día se encerró en su habitación en donde estaba y con un revólver quirúrgicamente se lo puso en el corazón y se mató. De nada le sirvió tanta sabiduría, aunque sí ayudó a la ciencia, pero a él no había qué cosa lo llenara, porque no estaba Dios en su corazón. Otra de las vanidades de la vida, la ciencia, acumular ciencia e inteligencia. Otra cosa típica del ser humano, buscar lo que nos llena en la diversión, sobre todo el hombre, en mujeres. Acumular experiencias por ahí por la vida, ¿verdad? Vamos a Eclesiastés 2:2, ahí mismito donde leímos recién, y dije en mi corazón, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué me sirve? ¿Y saben quién dice esto? El mismo que tenía un harén, no era un harén, sino que tenía entre esposas y concubinas, tenía 1000. Miren si tenía, uno con una sola es difícil mantenerla feliz y contenta, imagínense. Y eran 1000 con sus suegras también, ¿eh? Imagínense. No, un problemita tenía Salomón, pero bueno, era vanidad también, evidentemente, eso también. Dice, vamos a Eclesiastés 7, 2 y 4, un par de páginas hacia adelante. Y con respecto a eso, a buscar diversión, donde está la algarabía o la alegría, como dijo él, dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive
pondrá eso en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Y eso no quiere decir que pasémonos en funerarias o en velorios, ¿no? Lo que quiere decir que donde hay alegría, donde hay fiestas, donde hay jolgorio, la vas a pasar bien, pero es como el vapor, como algo que va a ser efímero, se va a ir, no te va a traer llenura de corazón. Sin embargo, cuando en un momento de tristeza, de pesar o en la casa de luto, como dice ahí, tú vas a empezar a tener una conciencia de eternidad porque vas a ver a la muerte más de cerca y vas a ver un poquito más cómo ve Dios las cosas. Vas a ver lo que realmente importa en la vida, ¿verdad? En ese momento, por eso se le saca más provecho, dice acá el predicador, se les puede sacar más provecho a un momento en un velorio que en realidad en lo efímero que hay en una noche de discoteca, vamos a decir. Todo eso analizó el predicador y encontró que sin Dios, todas esas cosas, que hay muchas más que él analiza. El libro lo leí durante esta semana 2 veces y reinicié en muchos de los versículos y es espectacular como para que lo lean poquito a poquito en sus casas. Pero yendo más atrás en la historia, encontré, y pueden ir yendo, ahora vamos a saltearnos un poquito, vayan a Romanos 18, mientras voy dando la introducción de esta parte, donde en Romanos 8:20 Pablo habla de que la creación fue sometida a vanidad. Romanos 8. Y vamos a leer esto, porque también es muy profundo lo que dice acerca de cómo desde un principio en el mundo existe la vanidad y que no es algo que se da por decantación, que se fue dando como algo, como la expansión de las estrellas, vamos a decir. No, es algo que Dios lo ejecutó en un momento. ¿Bien? Si están en Romanos 8, digan amén. Y vamos a ir al versículo 16. Y dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de las promesas de Dios. Herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto lo explicó muy bien Lorenzo la semana pasada. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, eternidad, lo que le acabo de hablar. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y acá viene el versículo clave. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, Dios. Lo hizo para darle al hombre una esperanza futuro. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la esperanza, nuestro cuerpo glorificado, ese momento glorioso, el éxtasis de nuestra vida que va a ser estar en la presencia del Señor, como cantábamos hoy, donde estaban el trono de gloria, los ancianos y todo el pueblo redimido, nosotros cantando Santo, Santo, haciéndonos uno con Dios para eternidad, sin dolor, sin más lágrimas.
analicé paso por paso estos versículos y muestra esto, que primeramente, esto lo escribí, muestra que los padecimientos del mundo son un decreto judicial que Dios ejecutó desde un principio. No es algo fortuito, no es una ley de la naturaleza, como les decía, sino que Dios sujetó la creación a vanidad. A la vanidad, lo que vengo explicando, a que todo el resto de las cosas no tienen ningún sentido sin Dios. Segundo, que nos muestra que como esa sujeción abarca toda la historia, eso va desde la caída. Y acá vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es la caída? Como decía Milka recién, se da en el huerto del Edén, con Adán. A partir de la falta de Adán, se inician en el mundo, se da lugar a las dos muertes. Hay una muerte física. Sabemos que nuestro cuerpo está formado de tres partes, la parte física, el alma y el espíritu. En el alma es donde compartimos ahí los sentimientos y todas las cosas de la vida. Ahí es donde están nuestras decisiones también. La muerte espiritual es la separación de Dios por la desobediencia. Cuando tú decides apartar a Dios por desobediencia de tu vida, que Dios claramente a través de la palabra te dice algo y tú decides ir para el otro lado, como hizo Adán, ¿verdad? Voy a leer brevemente Génesis 3:17, dice, por cuanto desobedeciste y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y con sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que mueras. Decidió Adán desobedecer y fue echado del huerto del Edén, y a partir de ahí es donde viene la ejecución judicial de Dios de que vivamos una vida en vanidad, juntamente con todos los habitantes de la tierra. Entonces, estamos sujetados, toda la creación, todos nosotros, creyendo o no creyendo, desde la caída hasta el regreso de Cristo. No hay ningún periodo de la historia que escape de ese decreto de una vida en vanidad. Pero tenemos la esperanza y que esto es temporal. En el versículo 20 muestra eso, pero luego va a tener un final. En el versículo 21, como leímos, dice que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? ¿Quién puede darle un gloria a Dios por eso? Donde los que hemos creído tenemos la garantía. Y en tercer lugar nos muestra que toda la creación, no solo parte de ella, está sujeta a los padecimientos que hay en esta vida. Porque dice que la creación entera gime. Pablo nos muestra que nuestro dolor tiene una dimensión global. Lleva a una dimensión global a todo el mundo para darnos a entender nuestra situación y que podamos soportarlo. Porque aún creyendo en Cristo hay situaciones. Lo debemos soportar con la fe y la esperanza por delante nuestro. Amén. Y Salomón nos da una solución o nos muestra cómo vivir esta vida. La solución es tener un perfecto balance. Y acá les voy a invitar que leamos esto es larguito, pero muy sustancioso. Y vamos a 3, volvamos a Eclesiastés 3 desde el principio. Y nos muestra que ese balance, que en nuestra vida hay un tiempo para todo. Así es el título. ¿Están ahí? Digan un amén cuando estén. Y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, otra vez, tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar.
Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay tiempo para esparcir piedras y tiempo para juntar las piedras. Tiempo de abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de cosechar. Hay tiempo para romper, tiempo para coser, tiempo para callar, tiempo para hablar. Hay tiempo para amar y hay tiempo para aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios que ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Recuerden, esa parte es muy importante. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, perfecta. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Alegrarse. O sea, hay tiempo de todo. Fíjense que dentro de hay tiempo para esto y tiempo para lo otro. Hay cosas que podemos decirlas como o caracterizarlas como malas, pero son cosas que son parte de nuestra vida. El punto de acá es, por ejemplo, si usted va a trabajar, es un balance. Si usted va a trabajar, trabaje para vivir, no viva para trabajar. O sea, viva consciente de una eternidad. Si vive para la eternidad, vivirá con tranquilidad. Me gustó esa rimita. Si vive para la eternidad, vivirá con tranquilidad. Y hay esto es un resumen del balance que hay que dar. Otro está en Eclesiastés 9.1, no lo vamos a leer, pero anótenselo porque es muy sustancioso también. Eclesiastés 9, del 1 al 11. Y en una parte dice algo muy particular que me llamó la atención, y es que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esa blancura de vestidos es lo que también aprendimos, es buscar esa santificación progresiva, ese mantenernos a cuentas con Dios siempre. Porque vamos a pecar, aún siendo justos y llamarnos cristianos, pecamos, fallamos. Todos los días fallamos. No somos santos todavía en el sentido de que somos totalmente blancos desde ya. Vamos a manchar nuestros vestidos, por eso dice, sean nuestros vestidos blancos y nunca falten ungüento en su cabeza, el aceite, que es la provisión que da Dios a través de su palabra, el congregarse como lo estamos haciendo ahora, buscar de la palabra de Dios. O sea, mantienes ese aceite, eso que te mantiene vivo, como cantábamos recién, que tengas en tu corazón el decir, Cristo, ven. Mantener las lámparas con aceite, mantener un espíritu en la tierra, los pies sobre la tierra, pero una vista de eternidad. Es importante eso, no despegar los pies sobre la tierra mientras estamos acá, porque muchos nos volvemos muy espirituales y tenemos la mente muy en el cielo y empezamos a levitar, nos vamos por arriba y nos olvidamos de la tarea que tenemos, que es ver acá en la tierra también, si somos conscientes de todo lo que hemos aprendido de Dios, también compartirlo, porque todos tenemos personas a nuestro alrededor que todavía no se le ha quitado el velo y no ven con amplitud esto, el sentido de eternidad y una vida balanceada en Cristo. Amén. Sin Jesucristo, sin nuestro Dios, todo es vanidad. Con Jesucristo, nada es vanidad. Nada es vanidad con Cristo. Porque nos manda el Señor, como dice en la palabra, en Eclesiastés, que disfrutemos no hay nada mejor que para el Señor que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Beba, coma, disfrute, alégrese balanceadamente, hágalo siempre con esa sabiduría principal que está al final de todo, y esto lo vamos a leer porque también es la conclusión del libro, en el último capítulo, en el 12, está su conclusión también, que es la misma de Proverbios, porque él también escribió Proverbios, y dice,
el fin de todo el discurso, de todo lo que dijo, oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esa es la conclusión que da y esa enseñanza que nos deja el predicador para nosotros y cómo debemos llevar a cabo nuestra vida. Gócese de la vida, aprovéchela, no la lleve con religiosidad, llévela con temor reverente a Dios, con amor a Dios, parados en la verdad absoluta que está en nuestra fe y nuestra esperanza. Nuestra fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera en Cristo, la certeza de la palabra que nos dice, la convicción de que un día vamos a estar en la eternidad con el Señor. Y no nos arrepintamos de cosas que aún podemos disfrutar en la vida. Vamos a ponernos de pie y voy a ir con una última reflexión mientras estamos de pie. Y tiene que ver con un trabajo de campo que hizo una profesional llamada Bronnie Ware, una australiana que trabajaba, era experta en cuidados paliativos, era enfermera de pacientes con enfermedades terminales, o sea que ya se le había diagnosticado que morirían. Y estando en los hospitales, se tomó el trabajo durante muchos años de colectar confesiones honestas, sinceras de esas personas, preguntándole de qué se arrepentían en sus vidas o qué cambiarían de sus vidas. Colectó un libro y muy sabiamente, y sabiendo ella en la experiencia como profesional que ellos iban a pasar, al igual que se pasa en un duelo, en esa situación de que te vas a morir o que te dicen que ya te vas a morir, hay etapas: la negación, el miedo, luego viene el enojo, luego viene el arrepentimiento, luego viene un poquito más de negación y por último viene la aceptación. Y en ese punto donde estaban los arrepentimientos, ella iba y le hacía la pregunta. Y llegó a la conclusión de que hay 5 cosas donde la gente más se paraba a decir que cambiaría o que está arrepentida. La primera o la más común era tener una vida más fiel a los conceptos que tenían o a sus principios y no a lo que otros esperaban de ellos. Hacer realmente más lo que sus principios querían y no por hacerle caso a otro, quedar bien con otro, incluso con nuestros papás, con nuestras mamás, aunque hay que honrarlos, pero muchas veces tomamos unas decisiones que no siguen nuestros principios. 2, no haber trabajado tanto. Tener una mejor distribución del tiempo. 3, tener más coraje para expresar mis sentimientos hacia otros. Sentimientos buenos o sentimientos de confrontación. Decir más te amo. Decirle a las personas que queremos que las queremos antes que sea demasiado tarde. 4, no haber podido volver a ver a seres queridos. Gente que ha sido importante en sus vidas y que se les pasó, perdieron contacto con ellos y quedaron conversaciones pendientes. O a veces puede ser con nuestros seres queridos que se van repentinamente y nos queda ese vacío de haberle dicho algo. Y por último, me hubiera gustado tener una vida más plena. Y eso sabemos que, como dijimos recién, sin Dios esa sensación de plenitud es imposible. Porque hay un vacío en nosotros y ese vacío, desde que Dios nos creó, solamente la puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pregunto a ti hoy y que te hagas esta pregunta. Si tú estuvieras en esa situación final, si tú estuvieras en esa situación, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería esa respuesta hoy si estuvieras a punto de morir o te dan esa noticia fatal?
tenemos al Señor en nuestro corazón, el que no lo tiene. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento, todos. Cerremos nuestros ojos, vamos a meditar en este momento un poquito en ello.